Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Salinas, su anfitriona. Estamos como siempre con nuestro profesor, Nivaldo Carvajal, de esta escuela de análisis descriptivo, Escuela de Sabiduría de Dios. Yo iba a saber un tema que son las El tema de palabras hoy, el tema de hoy es las palabras enigmáticas de Jesús. de Jesús. Cuando Jesús habla, predica, enseña, nos da resultados, nos deja a nosotros que pensemos, ¿ya? Y nos deja pensando porque cuando dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, ¿m? Dice, nuestros padres comieron el maná, ¿ya? Le dicen los judíos. Pan del cielo le dio a comer. Nos dio Moisés el pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién entiende eso? Es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claro, eso dice, Palabras enigmáticas. porque es un enigma. En ningún momento él dijo el significado. ¿Mm? ¿Y qué hace? Para señalar al pan vivo que descendió del cielo. Hizo la señal de alimentar a 5.000 en el desierto de Judea, ¿cierto? ¿Cierto? Alimentó a 5.000 personas e hizo la señal de el pan vivo que descendió del cielo. Con eso estaba señalando al libro del Cordero y dijo, el que come mi carne No. y bebe mi sangre, en mí permanece y Sí, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, el que me come, él también vivirá por mí. No entienden de qué está hablando, no, porque si lo hubiesen entendido, ¿ah? Que la sangre de Cristo no es el vino, no. Y la carne no es masa, no. Él está hablando de dos libros, enigmáticamente. No está haciendo así, poniendo en evidencia que esto iba a ser así. Es fácil darse a entender que lo que está hablando es nada menos que es del libro de San Juan y el libro del Apocalipsis. donde hace las señales. Claro, porque el libro de Apocalipsis es el libro del Cordero y el libro de San Juan, ¿eh? Es la vida verdadera. Sí, ¿Eh? En el único evangelio donde Jesús sale en la cruz sangrando es San Juan 19:34. Y ahí usa la palabra de la carne y la sangre. Ya. La sangre la tengo en San Juan y la carne la tengo en el libro del Cordero. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nos lleva a Génesis 22:13. Y allá sale un cordero inmolado en lugar de Isaac y de Abraham. Dios dice, Dios te proveerá de cordero, hijo mío. sí, eso está Y, escrito. y vio a sus espaldas un cordero trabado por sus cuernos en un zarzal. Y Jesús en la cruz con una corona de espina. Ahí está el cordero que Dios proveyó. Dios se proveerá de De cordero. En cordero. lugar de Isaac,
Jesús va a la cruz. ¿Mm? Él es el Y eso ya Cordero. estaba ya Sí, en el Génesis. Porque el Génesis habla de Zacarías, de Juan Bautista y de Jesús. En ese pasaje de Génesis 22. Un día estaba leyendo Génesis 22 y me preguntaban que si eso había sido real, así, tal como estaba escrito, porque había escuchado en un video a los judíos que se reían de Isaac, que después el padre no lo vio más porque arrancó, porque tenía miedo de que lo matara. ¿Mm? Y nunca vio a su padre. Se arrancó al desierto. Ellos no sabían que habían dos Isaac. ¿Mm? Había un Isaac que tenía dos hijos, Jacob y Esaú, y había un Isaac que le llevaría muchos hijos a su padre, que no tiene a Jacob y Esaú. Y los dos son de madres estériles. Uno es de Ana, que tiene a Samuel como Isaac, y la otra es Elizabeth, que tiene a Juan Bautista como Isaac. El Isaac que tiene a Jacob y Esaú es Samuel. Y el Isaac que no tiene a Jacob y Esaú, sino que lo lleva muchos hijos a su padre por el bautismo, Juan. mm, Y ahí encuentro entonces de que en Génesis 22 está hablando de Juan Bautista sí, y de Zacarías, sí. que le dice que Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y ahí Juan Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Fija? Sí, claro. Eh, Uno queda así impávido cuando viene la revelación de Dios. Jamás han pensado nunca, los filósofos, los teólogos, que hay dos Isaac. Que San Pablo dijo que Jesucristo es Isaac, la simiente de Abraham, cuando era Juan Era Juan Bautista. Bautista. Y Juan Bautista es el único sacerdote del orden de Jetro, al cual se le puso el título de Melquisedec, que no es nombre, él se llama Jetro de Madián. ¿Mm? Y que nos sale en la genealogía judía, el suegro de Moisés, padre de Séfora. ¿Mm? Claro, Y claro. eso uno queda, ¿cómo puede ser esto? ¿Ah? Y si Dios lo dice, es así. Dice, la profecía en el Génesis se le considera historia. Incluso Moisés consideró que Abraham era histórico para él. Todavía no nacía, faltaban 1500 años. Era el padre de Juan Bautista, ese Abraham, padre de muchedumbre de gente bautizada. Y por eso Jesús dice, antes que Abraham fuese, llevara el título de padre enaltecido, padre de muchedumbre de gente, yo soy. ¿Por qué? Él dice que él es antes que Abraham fuese, porque tenía que bautizarse muchedumbre de gente para que Zacarías recibiera el título de Abraham, que no es nombre. ¿Ah? Claro, son títulos. No unos cuatro que se hayan bautizado y se hayan llamar Abraham. No, Dice muchedumbre de gente, padre de muchedumbre. sí, Ya, así dice el Génesis 5, 10, sí. 15, 5, 17, 5. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se equivocan y toman a, a Jesús y lo ponen en orden de Melquisedec, el autor de Hebreo. El autor de Hebreo dice que Jesús, según el orden de Melquisedec, es Juan. Juan era el Bautista, es el sacerdote para siempre.
y con juramento. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Qué Jetro! Jetro. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Dónde queda la erudición? ¿Dónde queda la experiencia espiritual? Dios no le reveló al autor de Hebreo que Melquisedec era Jetro y que Juan el Bautista era según el orden de Jetro, porque él no está con los sacerdotes del templo. Claro, tú decías que viene en la misma línea. Juan el Bautista igual es del orden de Melquisedec, como Libre Jetro. significa Libre. sacerdote libre, no está Exacto. sujeto a los otros sacerdotes, a la familia de Aarón. Sí, No pertenece. no pertenece a ellos. Aunque Juan pertenece, se le jura, con juramento, que él sería sacerdote según un orden libre, por eso se va al desierto, o si no estaría con los amigos de los sacerdotes de su padre Claro, y con estaría ellos. en el templo. Sí, ¿Por qué se va al desierto? Porque él no tenía que estar con los sacerdotes del templo. Y él es el profeta como Moisés, aparte de ser profeta, es sacerdote. ¿Mm? Él es el profeta como Moisés. De entre vuestros hermanos os levantará Jehová profeta como yo. ¿Mm? ¿Qué hacía Juan como Moisés? Moisés lo saca de Egipto y lo lleva a Canaán. Juan Bautista lo saca de la ley y lo lleva al Evangelio. Nunca entendieron su bautismo. no. Y él tampoco se los dijo. Ni Jesús tampoco se lo dijo. ¿Qué significa eso? ¿Mm? Es un enigma, porque queda en el misterio. Y el misterio está tapando el símbolo. ¿Mm? Claro. El símbolo está cubriendo el misterio. Lo está tapando. El símbolo tapa, el misterio tapa el símbolo. Y como había 3 señales que Dios le dio a Moisés, la vara convertida en serpiente, la mano leprosa, Sí, que se sana, dice que la serpiente la toma por la cola. Era Datán y Abirán, que eran los mensajeros de Coré. Y ellos querían volver el pueblo a Egipto. Le dijo, toma la serpiente no por la cabeza, que es Coré. Datán y Abirán son la cola. sí. Y lo elimina a los dos. Se abre la tierra, se los traga. Esto no lo veréis más. Y ahí Coré queda cantando salmos, ¿no? ¿Mm? Fue sacerdote también. Entonces, ¿qué sucede? Que no logran entender que en Génesis 22 habla de Zacarías y de Juan el Bautista. Toma tu único Isaac, y ofrécelo sobre uno de los montes que yo te diré. Y el niño le dice, aquí está la leña y el fuego. ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Dice, Jehová se proveerá de cordero. Y a su espalda vio a Jesús en la cruz, un cordero trabado por sus cuernos en una corona de espinas, en un zarzal. Ahí te deja. ¡Ah! Jesús en la cruz. Sí. Jesús es la cruz. Y a Juan no le pasa nada. No. Porque dice, iremos y volveremos a vosotros. Uno lo va a sacrificar como va a volver con el niño. Claro, No, no porque Dios se proveerá de cordero. sabía que iba a volver. Claro, sabía. Mm, Entonces, ahí, ese padre de Abraham es Zacarías, el padre de Juan Bautista. Y Juan Bautista es Isaac. Y como tal, sale que hermana a los bautizados como hijos de su mamá, hijo de su papá, hijo de Elizabeth y de Zacarías, porque ellos eran ancianos, sí, para cumplir la profecía.